Bueno, pues, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí. Bienvenidos al Volcanumis. Oscar se está convirtiendo en un colaborador habitual de, de Volcanumis, ¿vale? Pero bueno, está muy bien porque Bueno, es hasta, una... hasta que dejes de tener suscriptores, pero bueno. Buenas noches, por cierto. Bueno, buenas noches. Sí, sí, a ver, estamos a horas intempestivas, por lo menos para mí, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de una cosa que bueno, que lo pone abajo, lo pone arriba, sobre la evolución de la moneda de Segovia. Pero bueno, vamos a empezar un poquito, ¿no? Podríamos escoger muchas ciudades y poblaciones españolas o del mundo para hacer un recorrido de la evolución de su moneda. Sin embargo, vamos a ver esta vez la ciudad del Acueducto, del Alcázar, del Real Ingenio y lo más importante del cochinillo, ¿vale? Ese cochinillo maravilloso que he probado una vez en mi vida, el cochinillo de Segovia. Segovia. Y bueno, Segovia tiene la suerte de tener una historia numismática muy amplia, como veremos esta noche. Y además, vamos a aprovechar que tenemos a uno de los segovianos más ilustres que tengo el placer de conocer en Hombre, cuanto a, claro. a numismática se refiere. Así que bueno, es Oscar de monedaslimpias.com. ¿Es monedaslimpias o monedaslimpias.com? Yo Exactamente siempre como... pongo monedaslimpias.com, ¿no? Vale, venga, pues ¿Sabes lo también. que pasa? Pero no, monedaslimpias.es. Ah, es Es que punto es. punto es, tengo un blog, el Ah, blog, vale, como era con la extensión punto es, pues luego lo dejé, pero en realidad es monedas limpias, todo junto. vale, En bueno, YouTube, pues ¿no? La sí, verdad es sí, que ni lo sí. sé ya. Pues monedas limpias, pero bueno, también tiene ese blog, ¿no? Que es en Blog, sí. monedaslimpias.es. Creo que sí, punto es, sí. Vale, Fíjate, vale. creo. Bueno, si no Joder. es punto es punto com. O sea, Sí, tampoco una de pasa las nada. dos. Bueno, pues, oye, si no te importa, Oscar, antes de empezar a hacer este recorrido, vamos a decir un poquito lo que vamos a hacer en esta charla contigo, ¿no? Además de ir haciendo un recorrido por la numismática segoviana, desde la época ibero-romana hasta el Mm. siglo XIX, veremos las distintas técnicas de acuñación, además de conocer las distintas leyes sobre las normas diferentes que se hicieron para la fabricación de monedas, entre estas las conocidas pragmáticas. Así que bueno, sin más, Oscar, vamos a empezar. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero empezaríamos diciendo que en Segovia hubo varias cecas, es decir, varios talleres o varias casas de acuñación, de las cuales se tiene constancia que físicamente existieron dos y se sabe dónde existieron. Ujú. Luego hubo dos cecas más, que una de ellas es la que alude a la moneda, lo diré, ibero-romana, que es lo que has dicho tú, que es este as segoviano en el que aparece el jinete mirando a derechas y luego aparece un busto que, bueno, se supone que es un emperador entre las letras CL. Esa moneda se acuñó en torno al año 1 antes de Cristo, al siglo Ujú. 1 antes de Cristo, perdón. Hay algunos investigadores que dicen en el 70, otros dicen del 30, otros dicen del 20. No se ponen muy de acuerdo. Y es el primer documento donde aparece la palabra Segovia, el primer documento escrito. Por eso es importante. Lo que pasa, tú lo sabrás mejor que yo, esa pieza no se sabe bien si esa Segovia o Secovia era la Segovia nuestra. Porque por lo visto en esa época debía haber más ciudades con un nombre similar o parecido al nuestro. Por ejemplo, Segóbriga, Secovia, no se sabe si ya te digo. Y entonces no se sabe dónde estaba la ceca, no se sabe si estaba en... Oscar, una cosa, Segóbriga y Segovia son dos lugares diferentes. Cierto, sí, sí, no tiene nada que ver, sí. Ujú, ujú, Segóbriga, no sé si está en... No lo voy a decir porque no controlo mucho de, ujú, esta, de, ujú. de este tipo de moneda, pero no tiene nada que ver. Y Segovia, claro, el tema es que esta moneda se acuñara aquí en lo que fuera la propia capital, por así decirlo, o en la provincia, en esa época, no sé, en algún pueblo cercano, o a lo mejor no tiene nada que ver con Segovia. Lo normal es que sí que tenga que ver con Segovia. Esa ceca se sabe que existió por la moneda, pero no se tiene constancia de dónde pudo estar.
Además es curioso porque no se han encontrado muchas más monedas, muchos más divisores. Por lo tanto, no sé, yo siempre he pensado si esa moneda era conmemorativa o... La Porque es que es muy raro. esa moneda que dices es rara, por lo Sí, tanto. es raro. Esa pieza en una conservación así decente, que esté bien, te puede costar de los 900 euros hacia arriba. Yo la tengo, la tenía que haber sacado, la tengo. La Ujú. compré a creo que fue un gallego. Es una pieza interesante. Luego, después de la época romana, se tiene constancia de que hubo otra serie de cecas que ya no sabemos si fueron itinerantes o estuvieron en la propia, en un sitio, en un taller, digamos, estable, más oficial. Y estas cecas, pues bueno, pues acuñaron distintos reyes, desde Alfonso VI, Alfonso VII, Alfonso VIII, O sea, que incluso hemos saltado del mundo ibero-romano al mundo medieval, ¿no? al Y, mundo medieval directamente. No y se el, sabe si... sí, Dime, dime. y el método de acuñación, Oscar, era pues a martillo, o sea, acuñación a martillo, ¿no? Con el cuño y fiesta. El método que utilizaban los romanos era el mismo que utilizaban en el medievo, ¿no? Sí, O viceversa. claro, salvo alguna excepción, porque, por ejemplo, los romanos a veces no sé si llegaban, creo que llegaban a utilizar moldes fundidos. Por ejemplo, los visigodos ya lo utilizaban. O sea, los visigodos para los trientes y los trémisis y demás, utilizaban normalmente moldes de fundición donde sacaban los cospeles y luego acuñaban encima, a golpe de martillo. Los Ujú. romanos también lo que hacían, tú lo sabes bien, era cortar a veces como unas especies de salamis, cortaban la moneda y acuñaban encima. Sí, bueno, usaban eso y también usaban lo otro, o sea, Y usaban lo otro por sí, sí, fundición sí, y sí, demás. Entonces exacto. lo normal es que en la Edad Media bueno, voy a saber, o sea, seguramente se podían utilizar varios métodos, Ujú. pero la acuñación propiamente dicha es la que dices tú, a martillo. Tienes una pila, un soporte, un troquel, un cuño inferior, colocas el cospel, un cuño superior que lo agarras bien firmemente y luego entre uno o dos operarios con unos mazos enormes o el propio operario tenías que tener mucha destreza. Le percutían y pegaban una leche lo Claro, diré, lo que pasa que al plan. los cospeles del mundo antiguo son son Finitos, más anchos y los del mundo medieval son muy, muy finitos. claro, son. Sí, no sé por qué son finos, por lo tanto son más fáciles de recortar. Por lo tanto es más fácil ver este tipo de monedas de una forma más concéntrica, más circular. Por ejemplo, si nos vamos a la época ya incluso de la Edad Moderna, con los reyes católicos, las blancas, Ujú. sobre todo las blancas de Burgos, tú las ves y tienen una perfección, eh, vamos, casi, Entonces, casi. eran, digamos que podía ser, o sea, a diferencia del mundo antiguo, ¿no? Que eran láminas y luego esas láminas las recortaban y luego la acuñaban o... Sí, eran láminas de metal, o Ujú, sea, ujú, primero fundían el metal en forma de lingotes, por ujú, norma ujú. general, y luego lo aplanaban a base de martillazos. Una vez lo aplanaban, esto hasta que no encuentran los rodillos de laminación que ya empiezan a existir en Londres y en Hull y demás, en Tirol, Ujú. hasta esa época no existía ninguna máquina que estuviera lejos de lo propiamente artesanal. Entonces lo que hacían era aplanar esos lingotes y dejarlos completamente, bueno, planos no los Vamos, dejaban, la aplanaban a martillazos, a básicamente. martillazos, claro. Ujú, Y una vez los tenían aplanos a martillazos, los recortaban con tijeras. Una vez habían recortado las láminas con tijeras, tenían los cospeles determinados allí, bueno, tenían unos procesos que los blanqueaban, los lavaban, etcétera, etcétera. Y luego ya acuñaban. Y entonces la acuñación ya, o sea, ya tienes el cospel y acuñas la pieza y sale la pieza. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, lo que dices tú, en la Edad Media suelen ser más, es curiosísimo, suelen ser más circulares. A medida que va pasando el tiempo, en la edad ya más, por ejemplo, en la Casa Vieja de Segovia, empiezan a ser las piezas recortadas de formas muy dispares. ¿Pero eso por qué es? Eso es porque los operarios cobraban en función del número de monedas que acuñaban, que sacaban. Por lo tanto, a mayor celeridad, más acuñación, aunque la acuñación se empobrecía, o sea, lo que era el arte
O sea, lo que era la Sí, calidad. lo que se llama trabajo a destajo, ¿no? Eso es, eso es. Ujú, Y entonces cobraban más. Pero antes se hacían las monedas se acuñaban de mejor forma. Joder, tú lo sabrás si coges un cortadillo de Enrique IV, un cuartillo, ujú, perdón, ujú, ujú. o coges cualquier otro tipo de pieza y ves que son casi completamente circulares. O Sí, sea, sí, tienen sí, sus sí. diferencias, no son como las de Avolante, pero bueno. Y entonces aquí en Segovia pues se tiene constancia desde ya la época romana hasta la época medieval. Hay una diferencia, no sé los años que hay, hasta O sea Alfonso que VI. hay un salto desde Hay un esa época hasta salto. la otra, o sea, es decir, de visigodos y tal, no se tiene ni idea de que hubiera algo allí, y hay un salto hasta la época medieval. Estamos hablando del año. Pues esto, Alfonso VI, pues debe ser del 900 o del 1000 o por ahí, ¿no? Más o menos. Y Ujú. el siglo Ese es X, tal vez. ese es el del Cid Campeador, el Alfonso VI, ¿no? Creo De que sí, ese. sí, sí. Y luego ya Alfonso, sí, porque claro, es lo que dices tú, tampoco se tiene constancia de que, porque no hay nada escrito, tampoco se tiene constancia de que en época visigoda se haya acuñado moneda o incluso posterior. Entonces no sabemos, por ejemplo, yo no sé si Doña Urraca también tuvo por aquí alguna. Pero bueno, y ya, por ejemplo, Alfonso VII sí que se sabe por un documento que acuñó moneda y que gran parte de la moneda en los primeros años que empleó este tipo de acuñación empleó una tercera parte para pagar la catedral o iglesia de Santa María. Ujú. Y luego a los años utilizó una cuarta parte. O sea, se tiene constancia, es uno de los documentos más antiguos que verifican escritos que en esta época se acuñó moneda en Segovia. Luego Alfonso VIII también acuñó y luego ya Enrique II y Juan I. No se sabe si Juan II acuñó y luego de ahí ya damos el salto a Enrique IV, que ahí es ya Vale. cuando... O sea, que O sea, tenemos... de ese rey, de ese monarca hasta Enrique IV no hay constancia, ¿no? O sea, no Creo que acuñó. no, no, Vale. no debe haber constancia. Y este motivo de que se acuñara, se volviera a acuñar en Segovia y tal, exactamente por qué? Es que, ¿por qué estas ciudades tenían ese derecho de acuñación o, o los reyes estaban en ese privilegio? Yo creo porque Segovia ya desde la antigüedad tuvo que tener una importancia sin igual. Porque, por ejemplo, el tema de tener aquí un acueducto, hay mucha gente que pensaba que era solo una construcción militar, porque había habido un asentamiento militar grande y demás, pero cada vez se van encontrando más residuos de villas y de domus romanas alrededor de la propia capital. Se han descubierto termas a nivel de la Plaza Mayor, en San Martín y demás. O sea que tuvo que ser. Y luego, aparte, si te das cuenta, a partir ya de los reyes de Enrique IV, ya se empieza a utilizar la imagen del acueducto como ceca de Segovia, ¿no? Eso es que esta ciudad tuvo bastante importancia, no sé, o sea, y vino teniendo importancia, no sé, anteriormente a Enrique IV, seguramente la tuvo también, porque Enrique IV ya hace muchos monumentos, por ejemplo, el monasterio del Parral, que es un pedazo monasterio que está concretamente al lado del Real Ingenio de Segovia, ¿no? Ujú. Yo creo que este sitio, por la riqueza que tenía y demás, yo creo que por eso aquí había un núcleo bastante importante. Y yo creo que por eso Ujú, ujú, ujú. acuñaban aquí. O sea, que era ya un sitio bastante importante. Vale, o sea, en ese momento cuando se empieza a acuñar en Segovia, había diferentes sitios también en España que también se acuñaba, ¿no? O sea, en lo que es la península ibérica. No hablamos de España, hablamos de Castilla, Sí, tal. Es en Castilla, hablemos de Castilla. Había diferentes sitios, ¿no? Cuando se empieza a acuñar en Segovia, en la Edad Media me refiero, ¿eh? sí, es que en esta época, tú fíjate ya, creo que es con Enrique IV, de esto tampoco controlo mucho, pero ya con Enrique IV se decía que había, ya en época casi moderna, que tenía unos 200 o un poco menos de cecas que no se sabe bien si eran cecas, pues que tenían el privilegio de acuñar moneda por mandato de Enrique IV, pero algunas eran itinerantes, otras estaban, o sea, había
había la de Dios de Cecas. De hecho, hasta que no llega la pragmática Medina del Campo, no se establece un número determinado de Cecas, que ya son los reyes católicos que dicen, esto tiene que parar porque esto es un sin Dios. O sea, aquí hay acuñato Dios. Vale, No y puede ser. hablando de las pragmáticas, antes de que empezara las pragmáticas estas de los reyes católicos y todo esto, ¿se sabe las leyes que se sacaban o no sé cómo se debe llamar, ¿vale? Yo qué sé, pues las normativas reales o, o las leyes para el tema de las acuñaciones de monedas, ¿no? Para qué peso tienen que tener, todo eso, ¿no? O sea, digamos las pragmáticas antes de los Reyes Católicos. Sí, 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 antes. ¿Eso se sabe? Yo creo que sí se sabe. La verdad es que no controlo mucho el tema de las pragmáticas en época ya de anterior a Enrique IV y demás, porque es todo en función de lo que, ya te digo, de las pocas fuentes que existen a nivel histórico. Por ejemplo, el documento este de cesión de una tercera parte del dinero acuñado a la iglesia de Santa María. Pero todo estaba regulado, o sea, todo estaba regulado porque ves claramente pues los típicos divisores que hay, pues eso, la plata, el vellón, luego ves pues el peso de los mismos y demás, o sea que tendrían que tener una organización igual que cuando hacen la pragmática de 1475, la anterior a Medina del Campo. O sea, todo está regulado, todo está regulado. Date cuenta, tú lo sabes bien, el dinero tiene que ser algo que esté supeditado por el rey y no se le puede escapar ni tiene que estar arreglado todo. Ujú. Sí, sí, Así que además estamos en una época, ya bueno, ya cercanos a los Reyes Católicos, Enrique IV, ¿no? Bueno, pues ya se empiezan a tener estos documentos que son las pragmáticas, ¿no? Que como has dicho tú, la de sí, 1470, 75. 75, que es la primera gran pragmática, ¿no? Que ya Sí. pertenece a los Reyes Católicos. Y a ver, vale, ¿qué características tienen estas pragmáticas ya tan importantes? A partir de, ya te digo, a partir de 1475 ya se empieza a plantear el hecho de que, como habíamos hablado anteriormente, las cecas sean más, centralizar un poco el poder a nivel de acuñación de talleres. Es decir, no puede ser que tengamos una península ibérica llena de miles de cecas, porque esto es un sin Dios. O sea, necesitamos un poco de uniformidad. Ya de hecho, una forma de unificar este tipo de monedas es con la ceca. Con la marca de ceca ya se unifica un poco más, ¿no? Porque ya no sé si fue Alfonso VIII el que utiliza una S, el otro empieza a utilizar una S Secovia, SEC, el otro una SG. Y empiezan a unificar y dicen, necesitamos menos cecas. En esta pragmática ya empieza a barajarse la idea de que existan solo 6 cecas, que son Burgos, Coruña, Cuenca, Sevilla, si mal no recuerdo, Segovia y Toledo, 6 cecas. Claro, Y porque luego, antes con Enrique, perdona que te interrumpa, antes con Enrique IV había un huevo de cecas, había un montón. antes con Enrique IV había muchas cecas. Sí, 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 es lo Había que hemos dicho antes. Guadalajara, había Toro, Toledo, Sí, había sí, un huevo. incluso Y cecas que van saliendo que no se sí, saben de. sí, 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 sí. Bueno, bueno, sigue, sigue. Y luego, pues nada, pues ya tenemos 6 cecas y no es hasta la pragmática de 1497 cuando se incorpora la séptima ceca, que es la ceca de, lo diré, la ceca de Granada. Porque acuérdate que en 1492 se reconquista Granada, pero claro, en ese periodo de tiempo se sigue haciendo un tipo de moneda que está más cercana al mundo más medieval, a partir ya de la pragmática Medina del Campo, que es posterior, en 1497, Ujú. se empieza a tomar como referencia el ducado veneciano. Antes se tomaba el virgen árabe y demás, ya sabes. Y ahí es cuando dicen, coño, ya hemos reconquistado Granada, pues ahora vamos a meter la granada en nuestras monedas. Y por primera vez aparece el símbolo de la granada en el escudete en el escudo de armas de los Reyes Católicos. Y lo diré, sí, aparece el símbolo de la granada y por eso
se llaman los excelentes de la Granada. O sea, antes eran dobles castellanos o castellanos. El doble castellano equivale a un excelente. O sea, en la pragmática de 1475 se establece la acuñación de moneda de oro y de plata. Y en 1497 se establece la acuñación de moneda de oro, plata y vellón, que son las conocidas blancas. Y también se establece la marca de ensayador, que eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hasta entonces, pues sí que había diferentes marcas, sobre todo en la Edad Media, que eran las marcas de los monederos, iba a decir los metaleros, de los plateros y de los monederos y demás. Y luego dicen, no, esto hay que unificarlo y tenemos que dar una fiabilidad de que estas monedas tienen el porcentaje de liga de oro. Y que haya un responsable, ¿no? También, que haya un responsable. Sí. Eso es. Y por eso la pragmática de Medina del Campo es tan importante. A partir de entonces se centra lo que es el nacimiento de la Edad Moderna, por así decirlo. Y pues eso, establecen 6 cecas, establecen la liga del ensayador, establecen moneda de vellón. Es muy curioso, sí. O sea, que antes de esto, bueno, pero antes existían la moneda de vellón, estaban los cuartillos, ¿no? Y estaba... Sí. Lo que pasa es que creo que en época de los Reyes Católicos, la primera pragmática, no tengo yo constancia de que esa moneda... Sí que es cierto que, por ejemplo, Isabel la Católica utiliza de sus regalías. Tú sabes que Isabel la Católica se debía llevar muy bien con su hermano Alfonso de Ávila, ¿no? Y Ávila debía ser una zona bastante cercana a Alfonso, porque él tenía esa zona en dominio, ¿no? Entonces, cuando muere Alfonso de Ávila, y con el tema de los toros de Guisando y toda esta historia, Isabel la Católica, bueno, es los pactos de Guisando, ¿no? Que es cuando le dice a su hermano, oye, que yo tengo que reinar, o sea, yo tengo que ser la próxima heredera, no puede ser tu hija porque tu hija es una hija ilegítima, ¿no? Juana la Beltraneja, porque creían que sabía que el padre era Beltrán de la Cueva y toda esa historia, ¿no? Y entonces dice, bueno, vale, tú podrás ser la sucesora si yo muero, siempre y cuando tú te cases, yo te dé el consentimiento. Él no dijo, creo que él no llegó a decir, siempre y cuando tú te cases con quien yo quiera, no. Él lo que dijo es, siempre y cuando yo te dé el consentimiento de casarte con quien tú quieras. Es decir, tú puedes elegir la pareja, pero yo te voy a decir sí o no. Y esta, como se casó con Fernando a escondidas en Valladolid, pues claro, este se pilló un rebote de la hostia. Y ella dijo, sí, pues una de mis regalías es acuñar moneda. Y por eso hay blancas de rombo de Enrique IV, en las cuales en algunas blancas aparece una P de princesa o una I coronada, como de Isabel. Y esas, claro, eso da a entender que esas piezas de vellón se llegaron a utilizar hasta 1497 por lo menos. Y en 1497, es decir, que en 1475 no se acuñó moneda de vellón. Y a partir de 1497 se empezó a acuñar moneda de vellón, que son las blancas. Las blancas, sí. Que luego se acuñaron posteriormente a nombre de los Reyes Católicos también. Hay muy pocas blancas buenas que pertenezcan a ese periodo. Eso lo sabe bien Rubén, que me lo comentó, de Fabulis Intempore, nuestro amigo. Las blancas son estas que es que yo no estoy muy puesto tampoco en moneda de la Edad Moderna de española al principio, ¿no? Sí. Entre medieval y moderna. Las blancas son estas que tienen una Y en un lado y una, no sé si es la F de Fernando, ¿no? Eso ¿no? es. Vale, esas son las blancas, ¿no? Esas son las blancas, que tienen una F por un lado de Fernando y una I de Isabel. Sí. Porque acuérdate, es muy curioso, no sé si contar aquí una historia, no sé si conoces la historia del dicho de tanto monta. Cuéntalo. Bueno, el carácter popular de ese dicho, que es erróneo, es que es tanto monta tanto Isabel como Fernando, ¿no? Que lo que dicen es, tanto gobierna Isabel como Fernando. Y eso no es así. Eso viene de una, iba a decir leyenda,
pero no sé si es leyenda o es verdad. Por lo visto en Frigia, el rey, lo diré, Gordio o Gordiano, el rey Gordias, creo que fue. Pues, bueno, por esa época había un desajuste. Tu micrófono parece estar ruidoso, me dice. ¿Ah, sí? El mío será. No sé, ahora ya se ha Bueno. ido. Que por lo visto en esa época, bueno, tenían problemas a nivel bueno, que querían tener un gobernante como Dios manda, un rey y demás. Y entonces fueron a consultar a los oráculos en Frigia y dijeron que quién iba a ser rey allí, ¿no? De esa zona. Y uno de los oráculos le dijo, no, pues no os preocupéis, un día aparecerá un carro aquí con un yugo y cuando se pose un cuervo al cruzar la puerta de la ciudad, ese será el rey. Y entonces un tal Gordias, no sé si lo sabes, ¿no? Se paró, se cruzó, y entonces, ¡oh, el rey, la de Dios, arcilla fresca! ¡Oh! Y entonces dijeron, No puedes estar sin no lo mirar. puedo evitar. Entonces dijeron, este tío va a ser rey, y en honor en agradecimiento a los dioses, creo que en uno de los templos tal vez de Zeus, lo que hizo fue atar un yugo muy fuerte, ¿no? Con una espada y demás, o sea, con una lanza. Y entonces la leyenda fueron otra vez a consultar a los oráculos y dijeron, bueno, este va a ser rey y siempre será rey y bueno, y hasta que muera y toda la historia y demás, pero el próximo rey importante que vais a tener será aquella persona que desate el nudo gordiano, ¿no? Porque un nudo que por lo visto, y eso por lo visto es verdad, ¿no? Había hecho un nudo ahí con miles de cabos y demás y era imposible de desatar. Entonces, cuando Alejandro Magno en su época llega allí y conquista esa zona, a sabiendas de la leyenda esta o de la historia, que por lo visto era verdad, se acerca al templo de Zeus y empieza ahí a desatar y dice, esto no hay Dios que lo... Y coge la espada y hace plas y metió un tajo y dijo, tanto monta, es decir, tanto vale hacer como deshacer, ¿no? O sea, si a mí me da igual conseguir el fin, el medio me da igual si el fin es el mismo. El fin justifica los medios, ¿no? Se adelantó Eso es. a que Maquiavel unos cuantos siglos. Eso es. Entonces, Fernando el Católico, por mediación de uno de sus validos, por así decirlo, le gustó tanto esa idea que cogió esa idea para poner en las monedas posteriores de la pragmática de 1497, poner los reales, que sabes que solo se acuñaron de un real, medio real, cuarto de real y octavo de real. Octavo de real son esas que son cuadradas, que son la imagen de los Virgen Almohades, estas que son cuadradas, que debe haber una en el mundo, que salió hace poco en una subasta. Pues Fernando dije, coño, yo voy a utilizar esta divisa, del yugo, como dando a entender, pues eso, que nosotros somos nuestro poder es, o sea, que al final si queremos llegar a un fin, podemos llegar por dos medios y al final lo importante es el fin, ¿no? Y Isabel utiliza las flechas como símbolo de unidad, ¿no? Como lo de Espartaco, que hace la unidad hace el poder, no hace la fuerza, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que cada uno utiliza una divisa con el principio del nombre de su esposo, es decir, Fernando utiliza el yugo, que empieza por Y, de Isabel, e Isabel utiliza las flechas, que empieza por F, de Fernando. ¿No? Utiliza la divisa y es muy interesante, de hecho hay alguna blanca o alguna moneda, si mal no recuerdo, creo que es un medio real, en vez de con la I de Isabel, con la E de Isabel de Elizabeth. De Elizabeth. Sí. Es muy curioso, muy curioso. Pues fíjate, en Huesca tenemos en el Palacio Episcopal el Salón del Tanto Monta. Anda. El Salón del Tanto Monta en el que, bueno, se han conservado lo que son los techos de madera, que están decorados pues de la época de los Reyes Católicos y bueno, y aparece lo del Tanto Monta. Claro, aquí en la IE, que era una especie de convento hace tiempo, que bueno, era donde estaba uno de los confesores de Isabel la Católica, que era Torquemada. Ahí también viene en la cornisa Tanto Monta. Muy curioso. Y vienen, además, la F y la I
igualita que las blancas. Oye, con Torquemada ya debías confesar con cuidado, ¿eh? Hostia, ya te Joder, digo. como te fueras un poco. De todas formas, la Inquisición española fue de las más ligeras que hay. Es la leyenda negra. La más jodida creo que fue la alemana. Que ahí, bueno, ahí... Ah, y otra cosa te iba a decir. ¿Sabes por qué establecen el símbolo de la granada? Aparte de por qué reconquistan Granada. No sé si te sonará. ¿Por qué? Por el carácter agridulce que tiene la granada. Por lo Mm, visto, no solo lo metieron... Hay fuentes que dicen que Fernando o Isabel, ambos, no sé, dijeron, tenemos que mostrarle al pueblo ese carácter agridulce y qué mejor forma que la granada y utilizarla también como tema de reconquista y demás, para zona nueva, ¿no? Porque date cuenta que con Granada ya conquistan España entera. Entonces dicen, bueno, España es como una granada, o sea, nuestro reinado es como una granada, o sea, por las buenas somos muy dulces, pero por las malas también somos sí, sí. agrios, o sea, y Ujú, por eso lo pusieron. ujú. Eso dicen. Sí, sí, sí. Muchos símbolos con estos Sí, reyes católicos. Y entonces en Segovia se acuñaron estas blancas, acuñaron todo este tipo de sí, 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 monedas. sí. Se acuñan, ya te digo, se acuñan. Mira, en Segovia se acuñaron. En 1475 se acuñan dobles castellanos y medios castellanos. En cuanto a reales, un real, medio real y cuarto de real. Y en 1497, con la de Medina del Campo, ya se ¿Mm? establece un excelente, medio excelente, cuarto de excelente y luego doble excelente, cuádruple excelente, 10 excelentes, 20 excelentes que hay en el arqueológico, en el MAN, hay de 10 y de 20 excelentes. De la ceca de, no sé si hay uno de Sevilla y los otros son de Claro, Segovia. Y pero claro, 50 excelentes, o sea, el de 50 excelentes es... claro, pero me imagino que estas monedones, ¿no? Que empiezan a acuñar. Claro, es que los reyes católicos empiezan a ser los reyes de un imperio, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Las Américas, bueno, que aún no sé si habrían traído muchas cosas de allí, pero bueno, reconquistan todo el territorio, o sea, es algo exitoso Sí, y ahí se nota en su numismática también. sí, aparte, bueno, ellos cuando descubren las Américas, a ver, ellos no tienen consciencia de lo que iba a pasar allí. Ellos querían que eran unas tierras y demás, pero al principio no sabían de la dimensión enorme, es un continente de, pues fíjate. Y claro, tenía mucho poder. Y luego, bueno, para el menudeo, para lo que es el comercio más de la plebe, del pueblo, pues tenían este tipo de moneda que eran las Ujú. blancas de los reyes católicos. Pero básicamente era esa, se utilizaba bastante más la plata y este tipo de... Y los reales, medios reales y todo esto, de las dos pragmáticas eran iguales o se diferenciaban, se diferencian en algo. Se diferenciaban lo diré, en las monedas de 1475, a partir de ahí hasta 1400, la primera pragmática. Ujú. Nos suelen aparecer, bueno, algunas nos aparece la isla F y demás, pero nos suelen aparecer piezas con, lo diré, con el escudo de armas de Aragón y de Castilla. Y luego, ya a partir de 1497, nos aparece el escudo de armas de Aragón y Castilla, pero en el mismo escudo. En Ah, el vale. mismo escudo, y por el otro lado nos aparece lo diré, el nudo gordiano, o sea, el yugo y las flechas. Vale, Por el vale, otro lado vale. nos aparece. En eso cambia sobre todo. Y luego en moneda de plata, por ejemplo, anterior a la pragmática, que esas son muy, en lo que son los reales, nos aparece el águila de San Juan, que también nos aparece en los excelentes de los Reyes Católicos después. Y el águila de San Juan porque era muy devota Isabel de San Juan. Entonces Ujú. aparece el águila de San Juan en el escudo, rodeando el escudo, diciendo yo os protejo, ¿no? Ujú. Y después de la pragmática ya no aparece. Es decir, son muchísimo más importantes esas monedas que las de 1497. O sea, de hecho, una moneda de un real
de esa pragmática de 1475 de Segovia, en buen estado te puede costar 600 euros, 450, 700. Sin Porque embargo, un real, esas dime. monedas, Oscar, esas monedas de antes de la pragmática de 1497, ¿se mandaban a fundir para hacer las nuevas monedas de la nueva pragmática? O bueno, o valían igual, circulaban igual, o sea, ¿circulaban igual o o ya no valían esas monedas o Pues no lo como... sé, no lo sé bien. Yo creo que esas piezas siguieron circulando y se Vale, siguieron vale. utilizando unas y otras. No, lo digo porque como dices que son más raras, que hay Son más menos de raras. ese... Puede ser a lo mejor que se utilizaran para hacer nuevo numerario y fundirlo y difundir las nuevas. Ujú, ujú. No sé bien las ordenanzas, pero es posible. Vale, 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 vale. Y luego, no sé si te he dicho, ya con Enrique IV ya se establece la marca de ceca del acueducto. Es con Enrique IV. Es el primero que se sepa. O sea, que ya en esa época, coño, si tú pones la marca del acueducto es que el acueducto era importante, era un símbolo importante, ¿no? Ya das a entender que en otros sitios no había acueductos, porque si Claro, no, claro. Sí, 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 hubieras sí. utilizado otra marca, porque el acueducto dice, no, el acueducto, si no es tan famoso, si había muchos. Lo que pasa es que este ha pervivido. Sí que es cierto que en la época de los reyes católicos rescataron el acueducto. O sea, lo rehabilitaron, ¿no? Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque a lo mejor lo utilizaron. Sea como fuere, era importante, porque si no, no Bueno, lo hubieran puesto como marca de fe. el otro día leí que el acueducto se utilizó hasta el año 1497, que aún traía agua hasta ese año, puede ser. Puede ser, sí. Bueno, yo creo que se utilizó incluso más, porque yo compré hace tiempo que lo vendí, un manuscrito de una fábrica de paños de Segovia, Ujú, que quedaba en Santa Columba, que es la parte del Zoguejo donde ya está la oficina de turismo, donde está la parte central del acueducto, y cogían agua del acueducto para esta fábrica. Esa fábrica desapareció. Así que está claro que sí, 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 lo que sí, sí. pasa es que la canalización es más moderna, la que hay ahora. Y luego tenía distintas fuentes. Por ejemplo, han descubierto uno de los desvíos del acueducto hace nada, pero aquí como no dicen nada, pero coño, decir que ahí en la Casa de los Picos ha salido una desviación del acueducto. ¡Ay, tapado! Tapado, está tapado ahí. Pero coño, ¿Por ponerlo ahí, qué? ponerlo. ¿Por qué? Pero ¿Por qué se que ha tapado? yo qué sé, Mm, porque no quieren que la gente sepa y tenga cultura y la gente sepa con el miedo de que se van a meter ahí a expoliar y a Ah, llevarse las piedras. Es que me supongo que es eso. Coño, qué poner raro. ahí. Es muy raro. O sea, Mm, justo en el corte que sube hacia el seminario, subiendo a la calle Real, que está la Casa de los Picos, se han descubierto, pegado a la pared, un canal de desviación del acueducto, que por allí habría una casa de nobles o cualquier historia en época ya medieval o en época moderna. Lo han ujú, tapado ujú. ahí. No, no, es muy raro, no sé. Aquí se oculta de todo. Yo tengo constancia de que, por ejemplo, en la iglesia, y si quieres ya enlazamos, la ceca de Enrique IV, que se supone que la constituyó él, no sé si había algún taller anterior ahí, se crea en el corradillo de San Sebastián, que es justo donde acaba el acueducto hoy en día visualmente hablando, Ujú, porque ujú. luego va subterráneo. Y ahí había una casa de moneda que cuando levantaron todo el losado, todo el adoquinado de esta zona, cuando hicieron la cuesta de San Juan, la Costa de San Juan es donde está ahora la réplica de la loba capitolina, subiendo hacia la Plaza Mayor. Toda esa zona la levantaron, estuvieron 2 años. Pues a Ujú, mí ujú. alguien del ayuntamiento me dijo que habían encontrado, que había oído él, que habían encontrado un tesorillo de monedas de oro. Y eso no ha salido a la luz. Ya. Y yo me lo creo porque, bueno, quien me lo dijo no tengo Ujú, por ujú. qué dudar. Ujú, ujú. Así que aquí se esconde todo, no se dice nada. Ya, ya, Pero bueno, ya, ya, ya. es lo Sí, que sí. hay. Sí, sí. Bueno, pues retomando el tema, Vas a eh, perder suscriptores. Ya te he dicho que. bueno, tengo la tijera, tengo Vale, no, pero córtala si no, quieres. no, pero a ver, no, sí, sí, evidentemente, vamos a ver.
O sea, en todos los gremios hay personas que hacen bien las cosas y personas que hacen malas cosas. O sea, eso es así. Médicos, arquitectos, barrenderos, de todo, ¿no? Pero, claro, pues las cosas que son extrañas, pues son extrañas. Ya está. O sea, si se encuentra un tesorillo y no aparece registrado nada, ni público, ni tal, pues bueno, no sé. Claro, todo eso da a sospechar, ¿no? O sea, lleva a sospechar Sí, que sí. algo raro ha pasado, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dicho. O sea, hay malos profesionales, hay buenos y tal. Oye, Óscar, entonces, estamos en la época de los Reyes Católicos, el Real Ingenio, por supuesto, aún no existe. ¿Qué existe allí en Segovia? ¿Se conserva lo que había donde acuñaban las monedas en Segovia, que tú has dicho Enrique IV, tal? ¿Se conserva eso? ¿El lugar donde se hacía, Eh, la ceca? Se conserva por unos dibujos que hay, que pone moneta arriba y demás, creo que es moneta pone, se conserva el lugar donde estuvo la ceca vieja de Segovia. La ceca vieja que solo específicamente se debía acuñar a martillo. Allí solo se acuñaba a martillo, en la ceca vieja de Segovia, que estaba, como te digo, enfrente de la iglesia de San Sebastián, que está pegada. ¿Dónde empieza el acueducto, no? ¿Que has dicho? Eso es donde acaba, Ujú. bueno, donde acaba el ¿Dónde acaba? acueducto, ¿Dónde acaba? en la parte alta del azoguejo, bajando una callejuela, a mano derecha hay un complejo, ahora son unas casas, y a mí me dijo Murray que él entró allí y que no sé si habían descubierto, por lo menos en la parte del jardín, del patio y demás, como una especie de cimentación que era de esa época, pero no se tiene mucha más Y no se constancia. Él sabe, fue allí a ver si veía algo, alguna piedra, es decir, si excavaran seguro que encontrarían. y entonces no se sabe desde qué época es esa ceca, Se ¿no? sabe que desde Enrique IV fijo, Vale, o sea, Enrique IV seguro. sí, porque creen que fue él el que la... Y El esa que la funcionó, digamos, hasta... Esa funciona efectivamente, o sea, efectivamente acuñando hasta 1680 ostras, 1681, O sea, ¿vale? estamos hablando de Felipe IV, ¿no? O Carlos No, no, II. 1681 ya Carlos Carlos II, II, Carlos que es II. el que en 1686 paraliza la producción de acuñación a martillo en toda España. 1681, que se sepa, creo que es la última moneda que se acuña aquí, Ujú. pero la ceca no la cierran hasta 1730, ¿vale? O sea, O sea, dejan de acuñar esa ceca, dices, la vieja. esa ceca, sí. Vale, vale, vale. Y esa ceca, como te digo, convivió a partir de 1586 hasta 1681, convivió con la acuñación del Real Ingenio de la Moneda de Segovia. Vale, ¿Vale? y el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, que es, bueno, es la niña mimada, ¿no? De ahí Sí. de Segovia, ¿no? Sobre todo por nosotros los que nos gustan las Normal. monedas. Em, ¿Eso por qué se hizo ahí ese Real Ingenio? Porque claro, estaba la antigua ceca, pero ¿qué pasó para que se hiciera esta innovación? Estaba la antigua ceca y creo que, no sé si en la época el primo que era archiduque de Tirol, que era primo lo diré, de Felipe II, Ujujú. le debía algún tipo de favor. No sé si le había prestado algún tipo de ayuda militar en algún momento determinado. Y entonces, cuando se acercó allí en Hall, en Tirol, le invitó, el primo, y le dijo que estaban confeccionando una serie bueno, que habían inventado unos ingenios de laminación y de labra de moneda que eran importantísimos y que eran hiperrevolucionarios. Entonces, Felipe II, que era un pibe que por lo visto le atraía mucho aspectos de la ciencia, pero en plan quiromancia, o sea, debía ser un friki de la hostia, Jesús. En plan, sí, 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 de la piedra de toque filosofal, y luego era Sí, 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 sí. muy de ideas, ¿cómo se llama? Es que no me sale la palabra, de oscurantismo ahí, de Sí, sí. hechizos, De alquimista y todas estas historias, alquimista, ¿no? eso es. Mm. Dijo, hostia, yo tengo ahí me voy a hacer aquí un taller para acuñar moneda. Al principio creo que se barajó la idea de hacerlo en Toledo
Eh, Esto surgió un poco por el excedente de moneda que se traía de las Américas, ya que Sevilla era demasiado, o sea, no cabía ni, lo tenían que meter en iglesias y el copón de la baraja. Y entonces dijeron, tenemos que hacer una ceca nueva porque es que esto no, y tenemos que enviar estos lingotes para acuñar allí moneda. Ujú. Pero por lo visto, según me dijo Murray, porque un día hablé con él, me comentó que no, porque había gente que pensaba que esta primera ceca se intentó hacer al lado del Manzanares, y no fue así. Estos vinieron al río Eresma, a Segovia, porque entre otras cosas, donde estaba la antigua ceca de moneda, en la cuesta de San Juan, arriba del todo, pegado al corralillo de San Sebastián, había una casa de un noble que era el conde de Chinchón. Y el conde de Chinchón era tesorero de la ceca vieja de Segovia. Ujú. Cuando se enteró que Felipe II quería hacer algo así, le convenció, porque eran íntimos amigos. Y le dijo, hostia, no te vayas a otro lado, vente aquí y la hacemos aquí. Y entonces fueron al Eresma, a los pies del río Eresma. Ya sabes que en Segovia es el río principal y que pasa por allí, por el Real Ingenio, que antes era una fábrica de papel y que era posesión de Antonio de San Millán. Y le dijeron, don Antonio, te vamos a comprar, y le compró todo, las huertas y el copón de la baraja. Y empezaron allí a funcionar gracias al conde de Chinchón, que luego, por cierto, creo que fue tesorero también del Real Ingenio de la moneda de Segovia. Pero le vino muy bien a Felipe II, porque Felipe II, normalmente las cecas estaban al amparo de la hacienda pública. Ujú. Sin embargo, esto se regía por no me acuerdo, por la cédula no me acuerdo, de Real Orden de Montes y de Bosques de Segovia, que era como una especie Ujú. de organismo al cargo de Felipe II, no me acuerdo del nombre. Bueno, no pertenecía a la hacienda pública. Entonces Felipe II O sea, podía hacer lo que... digamos que las demás tecas pertenecían a la Real Hacienda, A o sea, la Hacienda, Hacienda Pública. sí, las de toda España. Vale, bueno, de toda España, pero bueno, que de alguna manera también era de él, ¿no? También era de Felipe II, ¿no? Sí, Pero pero era de él, pero no era de él. Tenía ya, que rendir cuentas. ya, y claro, y esta era de él. La de Segovia sí que era de él. Sí, esta pertenecía a la Junta de Montes y Bosques o algo así Ujú, de ujú. Segovia, que pertenecía, era una especie de subapartado de la corona de Felipe II. Por Vale. eso, la primera acuñación que se realiza, la primera labra que se realiza, que es en 1586, dio para escribir un libro de Glenn Murray, que es el de fraude real, ¿no? Porque en su afán y en su pasión por investigar y las dotes de alquimista y todo eso que hablamos, hacían muchos experimentos en la ceca nueva. Y uno de ellos fue mermar la Liga de Plata. Y entonces, como se dio cuenta, dijo, no vamos a poner la marca ensayador porque si no, vamos a hacer responsable a este y le van a matar. Y lo Sí. hizo engañando al pueblo, el tío. O sea, es muy curioso, es curioso. Entonces, a partir de 1581 se empieza a gestar todo. A partir de 1583 creo que se empieza a construir con Juan de Herrera Ujú. y luego ya en 1585 llegan las máquinas de Tirol. Llegan los ingenios de Tirol, llegan operarios de Tirol, alemanes, llevan esclavos, llega de todo. Y en 1586 ya se tiene la primera moneda por labra, que es un real de A8, que a lo mejor antes se hicieron pruebas y puede haber algo por ahí. Oye, Pero bueno, todavía no ha sido y cómo descartado. funcionaba así, así grosso modo, cómo funcionaba un poco el Real Ingenio a la hora de hacer estas monedas, ¿no? ¿Cuál era la diferencia con el método anterior? La diferencia era que gracias a los ingenios de laminación se podía conseguir unas monedas completamente con peso más uniforme, más planas, porque ¿te acuerdas que dijimos que los lingotes se aplanaban antes a golpe de martillo? Ujú. Ahora se van a aplanar pasando
lo que es el lingote, lo van a pasar entre medias de dos rodillos que están conectados a la fuerza motriz del agua por unas palas exteriores que mueven el agua, mueven una turbina, un eje, y esto mueve dos rodillos. Sí. Entonces, entra el lingote y, como sabes, se va aplastando. Al conseguir esto, hay un grosor más o menos uniforme. Sí que es cierto que se curva un poco la lámina de metal, por eso estas piezas suelen tener un alabeo determinado, y luego también porque el recorte ya... Yo creo que el recorte en estas piezas, aunque no se dice, creo que se hizo de dos formas. Se hizo con tijeras, seguramente, y también se hizo con tórculo. El tórculo era un tórculo recortador, tú metías un golpe y ¡pah! Y pegaba y el tórculo lo que hace es abombar un poco más Vale. la moneda. Entonces, el procedimiento era el contrario, es decir, se mete la lámina de metal, pero no se recorta antes de acuñar. Se labra porque cada rodillo tiene cuños. Por ejemplo, el de los 4 maravedís con leyenda Omnium, que es el escrito, es el estudio este que he hecho, había hasta 7 rodillos, hasta 7 cuños. El riel era podía tener una sección de 25 centímetros, una cosa así. Solían tener este grosor, no más. Y entonces van entrando, se labra la moneda y luego ya se recorta. O sea que el recorte es posterior a la labra. Vale, ¿y el canto? ¿El canto se trabaja o el canto de esas monedas? El canto de estas monedas todavía no se trabaja. Vale, se trabajará más adelante. Eso es, más adelante. Vale, Entonces se consiguen monedas más redondas, un poco elípticas, con un grosor más... Son monedas más industriales, entre comillas, los industriales. Claro, por el proceso del aplanamiento, sobre todo, ¿no? El proceso del Claro, aplanamiento y luego los, claro, ¿cómo se llaman? Los troqueles, ¿no? Los cuños. Los que... No, luego por el recorte, ¿no? Por los Sí. tórculos. Eso, exacto, eso es. Sí, porque, claro, tú tienes una moneda a martillo y tú tienes esto que es la moneda y haces así. Y la pones un poco fuera del cuño y cuando das no se queda toda la impronta. Sin embargo, aquí lo que puede diferir en que luego la moneda tenga toda la impronta está más en función de que la sincronización de los rodillos sea la correcta, es decir, si se mueve un poco, se mueve un poquito, el anverso y el reverso van a estar separados. O a lo mejor está muy bien centrada la pieza, pero el recorte luego que realiza el operario no es el correcto, se sale un poco más o menos. Bueno, pero y luego también el final de riel, ¿no? Eso, el famoso final de riel. Eso es, el final de riel o lateral de riel. El final de riel, tú tienes aquí el riel y aquí está el final, ¿no? Entonces va pasando y justo, claro, cuando recortan, pues esto ya, o sea, utilizan este final de riel para recortar. Pero no solo eso, el lateral del riel, yo en el estudio que he hecho, me he dado cuenta de que si esto, visto como si lo vieras así hacia abajo. Como Sí. Yo me he dado cuenta que cuando metían el riel, a veces el riel o lo metían mal o se torcía. Al torcerse, la acuñación se desplaza al lateral. Y hay algunas que se desechan y otras se aprovechan un poquito el espacio exterior de la pieza. Es muy interesante. Digamos que, claro, cuando se queda así, hay algunas que no se pueden aprovechar, Eso pero es. hay otras que simplemente se coge un poco de la zona que no tiene acuñación. Eso es que no sé si tengo aquí. No tengo aquí. Mira, Peppa Pig. No te preocupes. Tú imagínate, Peppa Pig entra así, va entrando bien y se va torciendo. Esto lo puedes poner en blanco y negro. Esto lo voy a poner en un sorte, que lo sepas. Pues Peppa Pig va entrando así en los rodillos. No, por favor. Y entonces, yo no tengo aquí una moneda, joder. Bueno, la moneda va así. Este es el cuño de la moneda. Sí. Este es el cuño de la moneda. O sea, estos son las monedas. Pero claro, si va entrando así, llega un momento en que se desplaza. Y entonces, alguna, pues a lo mejor, mira, esto se desplaza un poco. A lo mejor esta dicen, bueno, venga, cortamos aquí. No pasa nada. Quitamos un poco de...
pero otra ya, con esto ya no hacen nada. Claro, claro, Y claro. son, y por ejemplo, el riel que tengo yo del estudio, eso no lo pongo en el estudio, pero ese riel se desechó por eso, porque entró torcido, fue torciéndose. Y yo creo que las marcas estas de arrastre, que llaman marcas de dilatación, también servían. Porque yo he estudiado y sé que las marcas de dilatación también se emplearon en rieles sin impronta. Eso es una primicia que te doy que no sabe nadie. Ujú. Había rieles sin impronta, utilizaron rodillos al estilo de Potosí. Potosí hay unos rodillos que tienen marcas de dilatación y además tienen 4 marcas de dilatación. Bueno, esto es una historia, ¿no? Sí, es un poco Que un día técnico, sí. ya lo tengo ya para publicar, Ujú, pero ujú. Sí, 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 sí. Oye, pues yo creo que si hay personas que no saben cómo eran los procesos de acuñación con los rieles y todo esto, yo creo que se ha explicado lo has explicado estupendamente, ¿eh? A sí, ver, bueno, ya a nivel más técnico de lo que dices de la dilatación y por ahí, a lo mejor eso sí que al leer tu estudio y tal, pues sí que... normalmente por el estudio este que he hecho y que tenemos la primicia tú y yo aquí, porque esto, bueno, a lo mejor algún día sale, pero esto no existe, o sea, esto lo digo yo. Ujú. Los distintos, eh, los distintos rieles pasaban por distintos grosores de laminación. Esto, bueno, esto se sabe porque había bastantes ingenios de laminación y demás, pero bueno, yo pienso que fueron 4 o 5 nomás. Y entonces cada vez van acercando más los rodillos. Y justo ya en el último es cuando ya introducen el riel para Vale, acuñar. vale. O sea, quieres decir que hay un sistema de rodillos para... Claro, tú no puedes aplanar algo que es muy gordo Eso es. a un grosor muy pequeñito. Tienes que ir aplanándolo poco a poco con diferentes Sí, niveles. Vale, por eso Murray dice que había varios ingenios de laminación, que habría 3 4. Iban, sacarían de uno y meterían del otro. Primero claro, calentaban bien claro, claro. Sí, los sí, 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 rieles y sí, sí, los sí. iban, Ujú. porque igual que los cospeles a veces los calentaban, porque si no el impacto a la hora de acuñar a martillo no dejaba buena impronta, ¿sabes? Por eso lo solían calentar. Entonces, bueno, esa es la Sí, historia. sí, sí, sí. Bueno, pues vale, entonces pasamos de... Hemos visto que la razón era un poco esta más uniformidad, que salieran las monedas, porque bueno, esto al fin y al cabo viene de otro país. O sea, en Sí, otro pero país ya lo usaban, ¿no? sí, aquí hay algo importante que tenemos que decir y es la teoría de Damián Salgado, de la cual yo creo que sí que puede ser loable. Yo he sacado información y se enviaron una serie de máquinas desde Hall, de Tirol, entre las cuales costaba una prensa portátil, una prensa que es la Taschenberg o la Falsenberg, que es una prensa que igual que es por rodillo, pero que se hace a manivela. Y Ujú. es seguramente el tema de los Felipes de Busto y algún tema de alguna moneda más, se pudo, desde mi punto de vista, se pudo confeccionar acelerando el proceso. Ujú, ujú. Y te digo por qué, porque a partir de que se descubre la laminación a martillo, o sea, la laminación a rodillo, A rodillo. seguramente de alguna forma, no lo sé bien, pero seguramente se benefició la ceca a martillo, la ceca de Segovia. O sea, a lo mejor se benefició y de alguna forma, yo no sé si los cospeles a lo mejor los hacían en un sitio y los enviaban a otro. Esto es una teoría. Ya, Porque yo entiendo, tengo entiendo. cortadillos de la ceca de Segovia que tienen marcas que conozco yo de haber sido laminadas con un laminador. Y eso me hace a mí pensar que eso seguramente esas piezas se pudieron laminar o bien en el Real Ingenio y luego acuñar en la ceca vieja. ¿Sabes? Se Vale, utilizó, vale, ya vale. dijeron, no eran tontos, dijeron, oye, no vamos a utilizar el martillo si ya tenemos la laminadora. Claro, claro, claro. Sí, 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 Puede sí. ser. Vale, bueno, pues entonces tenemos esta época, este Periodo ingenio, que he traído desde allí, desde el Tirol, ¿no? ¿Has dicho? desde Hall, desde Ah, la ceca de Hall, ah, vale, Hall en Tirol, en Tirol, sí. En Tirol.
Vale, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Porque aquí tenemos estas monedas, ¿no? Ya acuñadas el Real Ingenio, que se pone la marca de ceca de ese acueducto, ese famoso acueducto. Vale, ¿cuál es el siguiente paso en el tema de las monedas segovianas? El siguiente paso lo va a dar en Segovia con moneda de cobre, ya con moneda anterior creo que se establece, pero con moneda de cobre ya lo va a dar Carlos III, el primer Borbón fuerte. O sea, Felipe V y Fernando VI todavía acuñan, todavía labran a molino. Ujú. Pero Carlos III, a partir de 1772, establece la prensa que tanto te gusta a ti por el tema de que queremos hacer el vídeo este conjunto Sí, de sí, sí. Carl Wilpen y pues eh, trae la ceca o sea, perdón, la prensa a volante. A Entonces, volante. sí, la prensa volante, como bien sabes, el procedimiento es el mismo que la prensa a martillo. Lo que pasa es Que la prensa martillo o que la prensa de rodillo. que la acuñación a martillo, La perdona, acuñación a sí. martillo, vale, 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 Sí, entiendo, entiendo. el procedimiento es el mismo. Por Ujú, percusión ujú, se ujú. produce la acuñación. Entonces, en este caso, se dispone de rieles, igual que en los anteriores, que Sí. son laminados al principio seguramente por reales ingenios. Seguramente los laminen por reales ingenios. Ujú. En este caso se recortan ya con tórculo las monedas, los cospeles, perdón, los O sea, flanes. aquí no se pasa el riel y luego se recorta, o sea, que se recorta con el cachino, que se recorta primero los cospeles y luego Eso es. ya cospel a cospel se labra a volante, Se acuña con los troqueles, con los cuños. con los cuños, Una eso vez se es. recorta con tórculo, Ujú, ujú. se acuña con, con los cuños. Sí, Hay una teoría, con volante, sí, sí. Con el sí, volante, ¿no? Que digamos que es una especie de, como un el, sacacorchos, digamos, un sacacorchos sí, el volante hacia, es una sí, sí. prensa que tiene como una especie de usillo, de un cuadradillo, que es donde Ujú, ujú. se mete el cuño inferior, el troquel Sí, y un cuño sí. superior. Ujú. Y luego es una prensa que tiene un tornillo y tiene un brazo Ujú, arriba, ujú, no me ujú, acuerdo ujú. ahora cómo se llama, con dos bolas que hacen de contrapeso. Sí, 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 sí. Entonces, esas bolas, como sabes, se giran y cuando van girando va bajando el Vale. tornillo, Y entonces por va bajando el presión, puño, eso es. claro, Y claro. esas bolas, que eran enormes, las prensas tenían 2, 3 metros tiraban los operarios. Y ahí cayeron dedos, te imaginas, tuvieron que caer dedos, porque eso pegaba un rebote. De todas formas, se me ha saltado un proceso que es importantísimo, que es cuando tú antes me has comentado, y estas piezas tenían canto labrado, Ujú, esas no, pero estas sí, estas ya empiezan a tener canto labrado. Entonces, estas monedas ya son más perfectas porque son laminadas, estas sí que tienen el grosor ya adecuado, tiene un recorte con tórculo que es súper adecuado y luego estas monedas se introducen en, en lo que es la cerrilla. La cerrilla es una máquina que sabes que sirve, que va pasando la moneda y se labra el canto. ujú. Entonces, una vez se ha labrado el canto, es cuando se acuña. Ah, vale, El vale, canto no vale. se labra después de acuñar, sino antes de acuñar. Laminado, recorte, labra de canto y acuñación. Y ahí es cuando ya sale. Que por norma general se tiende a pensar ahora, los grandes investigadores piensan que que la doblez porque mm, tú ves la doblez de las monedas labradas por reales ingenios, ves esa doblez, ¿no? Esa doblez antes se creía que venía originada solo por el rodillo. Y luego dijeron que no, que esa doblez estaba originada también por el sacaflanes, o sea, en este caso por el tórculo, ¿no? Porque en esa época ya se utilizaba tórculo. Ujú. Y yo creo que esa doblez viene de los rodillos. Estoy convencido. Y estoy convencido porque yo tengo y he visto monedas, flanes,
de la época ya de acuñación a martillo sin impronta completamente planos. Porque la teoría era que si esos planes los metes en doblados en Sí, la prensa, cuando percutes ya los aplanas. Pero yo es que los he visto planos. Y si son planos es porque el recortador o vale, bien vale. no produce ese abombamiento o bien cuando metes la moneda en la cerrilla, a lo mejor, eso es una idea que tengo yo, a lo mejor antes de meter la moneda en la cerrilla, para que case, si esta es la moneda que está así doblada, para que case bien la labra del canto, yo para mí que lo que hacían era primero aplastarlas con la prensa, con un tipo de cuño que no tuviera impronta. O sea, yo estoy convencido. Y entonces ya lo dejaban recto y ya labraban la esta. Y otra historia puede ser que en esta época ya utilizaban la hilera. La hilera era un procedimiento de estiramiento del metal que ya no se produce por rodillo de laminación, sino que es como una especie de tenaja que agarras de él y lo estira. Y eso no produce abombamiento. Vale. Y al no producir abombamiento, pues a lo mejor el tórculo no sé hasta qué punto el tórculo puede producir abombamiento. Pero está claro que si tenía doblez, se la quitaban antes. ¿Por qué? Porque Sí, yo sí, sí. tengo y he visto cospeles ya con cerrilla planos. Y eso es porque eran aplanados. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Es una historia, es una Sí, historia. sí, no, no, una historia y mucha observación y Sí, mucho trabajo de estudiar unas cosas, estudiar otras, leer mucho. O sea, todo sí, esto es un proceso que no llega de la noche a la mañana, ¿eh? No penséis que aquí Oscar se ha levantado y ha dicho, pues sí. mira, pues esto, no, no. O Me lo sea, invento todo. bueno, pues vale, pues entonces tenemos ya, llegamos a esta máquina volante, ¿no? Sí, tenemos esa máquina volante en la cual la máquina volante lo único que hace es acuñar anverso y reverso y con el Ujú. tiempo se introduce la virola. La virola es el receptáculo donde va introducido el cospel y es un receptáculo que tiene labrado lo que va a acuñar el canto. Entonces, cuando se produce la prensa de la moneda, justo en el proceso de acuñación, el metal se expande y Vale, vale, recoge el grabado del canto. vale, Y esa es entiendo, entiendo. la virola normal. ¿Qué Ujú. ocurre? Que antes de que tuviera virola, hay muchas piezas que salen, yo creo que se escapaban de. Entonces hay piezas que son muy curiosas, que aparece en la mitad del cospel, sin acuñar. Te estoy hablando de piezas de Carlos III, por ejemplo. Con el tiempo esa virola se empieza a utilizar la virola partida, que creo que fue Drott, ¿te acuerdas que lo vimos? Sí, 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 sí. Y la virola partida es una virola igual, pero está partida en segmentos. Creo que si la de Drott eran 6 segmentos. Entonces tienes más posibilidad de jugar con los cantos y meter y esto y lo otro y ajustar. Y luego Sí, ya sí, con sí, sí, Isabel sí. II se empieza a automatizar ya y se empieza a utilizar, no sé si es a partir de 1868, la prensa volante ya, pero con energía ya no humana, sino a vapor. Porque bueno, Vale, o en sea, ciertas décadas, digamos que llega el vapor a España unos cuantas décadas más tarde, ¿no? Para cuando acuñar. llegue, Joder, cuando, claro, porque va Bolton y me parece que era Bat, ¿no? sí, Yes, Bat, Yes, Bat. Pues usan esa máquina pues por finales de los años del siglo XVIII. O sea que está Isabel II, estamos ya unas pues Isabel II entonces, 4 o 5 décadas más tarde hasta que no, se Isabel empieza. II empieza a utilizar la virola partida, perdón. Y Ujú. luego creo que ya la última moneda que se labra, que se acuña, sí, virola partida, sí. Craso error, porque creo que con el gobierno provisional ya, en 1868, con las 25 milésimas de escudo, que son Ujú. las últimas que se acuñan, que se sepa, que son como medallas, pero también sirven para circular en Segovia,
que es la primera moneda del gobierno provisional y la última del Real Ingenio, ahí ya se utiliza la prensa automática, La creo. prensa automática, por cierto, monedas muy caras. En buen Sí, sí, estado son monedas, sí, yo no la sí. tengo todavía, macho. Pues son monedas, bueno, no es que sean imposibles, pero son Son caras, monedas sí, que sí. son carillas. Oye, antes de todo esto, hay una historia de la Real, de la ceca de Segovia con el tema de los carlistas. Ah, sí. Bueno, eso lo he contado mucho. Los carlistas entran en 1837, vienen de Pamplona, más pegada a tu zona, y vienen allí de asediar Pamplona, que Ujú, allí empiezan a hacer moneda provisional Isabel II con campanas de iglesia, que es la campana, la moneda fundida de 8 maravedís de la ceca de Pamplona, PP, de 1837. Más tarde vienen a Segovia y están unos 10, 11 días y entran con Zaratiegui, que era un comandante, ¿no? Al servicio de este Carlos María Isidro, ¿no? El hermano de Fernando VII. Fernando VII ya había muerto, entran en 1837 a reclamar el trono real, que no querían, ya sabes, que lo tuviera su sobrina, ujú. y entran en Segovia simple y llanamente para acuñar moneda. Saben de la existencia de esta ceca y van para allá y entonces cogen a un antiguo operario, al antiguo grabador que se acababa de jubilar y él gustosamente accede. O sea, las fuentes dicen que apunta pistola, no. Gustosamente accede. He leído más fuentes antiguas. Dicen que Era eran, pro carlista, pues. sí, simpatizantes. En Segovia, por lo visto, eran bastante simpatizantes. Por eso no Ujú. hubo tanta muerte y tanta historia. Hubo, pero... Y entonces entra el hombre allí, vamos a hacer, y coge un cuño de Fernando VII, le cambia la leyenda por Carolus V, le pone un bigote y le cambia la fecha en 1837. Y de esas monedas se llegaron a acuñar, según hice yo unas cuentas, porque venía en volumen de peso y no sé qué, no me acuerdo cómo le hice, unas 45.000 piezas. Poquísimas. Sí, y cada pieza de esas en buena conservación, porque además no creo que circularan, pues 6.000, 7.000, 3.000, es imposible. Bueno, y además debe haber falsificaciones que les han añadido bigote y tal, debe haber muchas Pues historias, hay ¿no? alguna falsificación contemporánea que se nota que es falsificación, y luego hay alguna falsificación muy bien hecha, bueno, muy bien hecha. Si no la conoces bien te puede engañar, pero claro, ¿qué ocurre? Que en este momento es importante saber el tipo de acuñación que se realizaba. Esta acuñación era ya volante, pero no tenía el listel las monedas. El listel todavía no lo tiene. Anda. Ujú. Entonces tú ves alguna pieza que tiene listel, dices, es imposible, no existía el listel. Por ejemplo, ¿sabes? O sea, que por eso es bueno saber el tipo de Sí, sí. acuñaciones que se hacen en cada época, sobre todo aquí de la ceca que hablamos de Segovia, porque Ujú, dices, ujú. hostia, es que está muy bien, es que no es fundida, es que está acuñada, es que sí, pero tiene listel. Bueno, entonces digamos que Carlos V, que no Sí, llegó a ser Carlos María Isidro, sí, Carlos María Isidro, lo que quería era, bueno, pues lo que quieren todos cuando llegan al poder, ¿no? Propaganda. Y entonces eso es. la propaganda a través de la moneda. Y era el objetivo, ¿no? Su objetivo era esta ceca, porque imagino, bueno, pues que sabría que podría hacer ahí un montón de monedas y luego pues tal. Pero bueno, no sé qué tal le salió el invento. Imagino que mal, ¿no? Yo Porque... creo, yo creo que él lo que quiso es lo que dices tú, propaganda, y Mm, para establecer una propaganda diría, estas piezas hay que moverlas, ahora hay que moverlas claro. para que salga mi imagen y demás. Pero en algún momento se frustró porque los isabelinos llegaron o sea, se los cepillaron a todos. Entonces, por eso hay tan pocas piezas. ¿Por qué? Porque yo creo que algunos se las quedarían como recuerdo, otras Ujú, ujú. como emblema, como protección, como lo que fuera. Y es que hay muy pocas, es que hay muy pocas. Bueno, oye, y has dicho que la última pieza que se hizo, que tú dices que es más bien una medalla, ¿no? Que es esa del gobierno provisional. Sí, em,
¿Y por qué ya termina todo esto? ¿Por qué termina ya Segovia de acuñar? ¿Qué pasa? ¿Que se centraliza todo en Madrid o qué pasa? Sí, ¿O se qué empieza a pasa? centralizar todo en Madrid, como bien dices y demás. Empieza a haber avances tecnológicos importantes, ya te digo, la prensa está automatizada y demás. Y yo creo que ya llega un punto en el que, bueno, de hecho cierran en 1869, creo que cierran la esta, luego ya convierten esto en una máquina, en una fábrica harinera. Empezó siendo una fábrica de papel, luego el Real Ingenio y luego una fábrica harinera. Y se fue, pues como todo en la vida, empezó a centralizar más la ceca ya en la capital. Y entonces empezaron a prescindir de esta Sí, ceca. sí. Bueno, de hecho, hasta hoy en día solo se acuña ahí en Madrid, la FNMT, ¿no? No Sí, creo que sí, sí, sea. sí, 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 ahí O sea que se fue todo sí, sí, sí. centralizando en la capital. Se fue desapareciendo todo. Poco a poco desapareció todo. Sí, 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 sí. Bueno, Así pues que esta es la historia, ¿no? La historia sí, desde la época de los romanos o de la época íbera hasta el siglo XIX. Porque eso es. en ese momento, ¿cuántas cecas había al mismo tiempo que la de Segovia en el siglo XIX? Estamos hablando de antes de que llegara Uh, el gobierno provisional, la gloriosa y todo esto. Antes, pues Sí, estaban, bueno, de las grandes cecas de Barcelona y todas estas, y de Jubia y demás, pues estarían pues, las 6 cecas oficiales que eran Segovia, Sevilla, Toledo, Coruña, o sea, las mismas que habían en época de los Reyes Cuenca. Católicos, Sí, digamos. bueno, en Oh, esta época, mira, sí, sería hablamos del siglo Burgos. XIX. Sí, bueno, el siglo XIX, 1800, hostia, me estás pillando. Pues básicamente Segovia, Pamplona, Galicia, Jubia Ujú. y Barcelona. Porque una cosa, cuando se hicieron los famosos resellos de Ah, Fernando hostia, de eso no hemos VII. hablado. Ah, venga, vamos a hablar de eso. De eso, bueno, claro, es importantísimo. Es que nos hemos saltado muchas historias. O sea, después de los Reyes Católicos se sigue acuñando moneda a título póstumo de los Reyes Católicos ya en época de Carlos I y Juana Ujú, y Felipe II. ujú, Felipe II en 1566 dice, ¿qué coño? Voy a poner mi nombre. Y entonces empieza a poner nombre a sus monedas como Felipe II y establece acuñaciones de 4, hablo de moneda de cobre siempre, si no nos sí, extendemos, además que es lo que sí. más domina, de 4 y 2 maravedís. Esos 4 y 2 maravedíes, antes de la pragmática de la nueva estampa, que es de 1566, se siguen acuñando a nombre póstumo, perdón, de los Reyes Católicos. A partir de 1566 se acuñan este tipo de piezas y se establece una nueva blanca, que aparece un castillo por un lado y el monograma Ujú, PVS. Luego ya con Felipe III, con Felipe II, cuando se crea el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, se constituyen las primeras labras por Real Ingenio en 1597 hasta 1602. De 1597 a 1598 con Felipe II, de 1598 hasta 1602 con Felipe III, que son las labras de 4-2 y un maravedí, tipo Omnium y tipo Reignorum. Siempre se suele decir tipo Omnium, pero estas piezas también tienen en su titulatura, como dice Damián, o en su leyenda, la palabra Reignorum. Y estas piezas, a partir de 1602 en adelante, da un vuelco, tienen un porcentaje de un grano de liga de plata, estas que te digo, de tipo Omnium, y a partir de 1602 empiezan a acuñar moneda hasta, yo qué sé, 1621 por ahí, 1600, no, sí, hasta 1619, 20, 21 es con Felipe III, ahora mismo no me acuerdo, ujú. 1619, con Felipe III empiezan a acuñar moneda y surge ya por primera vez las acuñaciones de los 8 maravedís.
de los 8 maravedís, tanto por real ingenio como acuñación a martillo. 8 Ujú. maravedís, 4 y 2 maravedís, y también un maravedí. Y eso se sigue con Felipe IV. Pero llega un punto en que con Felipe IV, en 1624, ahora no me acuerdo la fecha, se acaba ese tipo de acuñaciones. Y cuando ya se acaba ese tipo de acuñaciones, hay una diferencia de unos 40 años, un poco menos, en la cual en esos años se van a establecer las pragmáticas de los diferentes resellos. Y a partir de 1660 se acaban los resellos, que son los Felipes de Busto, de 1660 al 64. Sí. Mm. Entonces, ¿qué pragmáticas hay? Hay 6. La de 1603-1606 con Felipe III, que establece acuñaciones con valor de 12 y 6 maravedís. Luego está la de 1636, ya con Felipe IV, que establece, no, la de 1603-1606, perdón, establece acuñaciones de 4 y 8 maravedís. La de 1636 establece 6 y 12. 1641-42, 8, 6 y 12 maravedís. 1651-52, 4 y 8 maravedís arábigos. 1654-55, 4 y 8 maravedís romanos, y ya están las reacuñaciones de 1658-1659, con Ujú. el monograma PVS RX. Todas esas reacuñaciones, que no lo hemos hablado, que eso ya la gente a mí qué coño me importa el año. Bueno, pues todos estos resellos se establecen sobre todo para sacar rédito económico, porque tú estás obligado a llevar tu moneda a que te la resellen en la ceca pertinente y te van a dar la mitad del efectivo que tú llegas, porque te lo van a doblar en precio. Sí, sí. Claro, a ti te dan la mitad, pero dicen, no, no, no te hemos dado la mitad, te hemos dado la mitad, pero vale el doble. Es una polla, no eran tontos. Sí, Por sí, eso hay sí, sí, muchas sí. monedas que se encuentran en el mercado Ujú. que deberían estar reselladas y no se encuentran reselladas, porque las guardaban, no eran tontos. Y luego, lo hacían por eso, y lo hacían también porque dicen, vamos a ver, que vamos a estar aquí sacando cobre de las minas y aquí fundiendo, y fíjate, cogemos las monedas antiguas y le metemos un resello y nos evitamos pues Sí, pasta. sí, 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 sí. Sí, sí. Así que echa la ley, echa la trampa. Y es muy curioso porque dependiendo qué acuñaciones, algunas, por ejemplo, eran todos resellos, exceptuando unas monedas que se dieron en 1651, 1652, 1652, con valor de 2 maravedís, que son las llamadas anepígrafas. Mm. Esas monedas no tienen leyenda y esas monedas son acuñaciones propiamente dichas. ¿Por qué? Porque el resello ocupa toda la moneda. A lo que por toda la Vale. moneda se consideran ya acuñaciones. ¿Por qué ocupan toda la moneda? Porque cogían monedas, las fundían, o cogían monedas, las aplastaban a golpe de martillo y las recortaban. Y en cada, a lo mejor una moneda, un cuarto de la ceca de Cuenca, a lo mejor lo recortaban en 4 partes y hacían 4 monedas. O Mm. sea, eran listos los tíos. Sí, Eran sí, sí, listos. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así que, y No, eso es básico. aun con todo el mundo resello tiene su complicación Sí, y tiene su bibliografía también, ¿no? sí, Eh, la bibliografía para mí la mejor es la de ¿cómo se llama? Sarabo y Sanauya, que son los maravedís estos de los Austrias. Pero, y López de la Fuente también tiene alguno más, pero para mí la referencia principal es esa. Y luego es curioso porque a partir de, claro, estas monedas eran tan reselladas, pero lo bueno de este estudio, Jesús, que yo siempre lo digo, es que ningún símbolo que esté en la moneda es aleatorio. Es decir, ¿cómo se llama este procedimiento mental que tú ves las nubes y parece que ves un caballo? Sí, 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 sí. Sí, tiene un nombre, pero ahora no. Sí, 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 sí. Pues esto pasa al principio cuando te enfrentas con las monedas, pero no, porque
cada símbolo, cada marquita corresponde a algo verídico y por eso se aprende mucho. De hecho, cuando algo de eso se sale de madre, es cuando está la variante rara, ¿no? Algo que dices, coño, ¿cómo es posible que si esta moneda no debe llevar este resello? Porque se confundían. De Sí, sí, repente sí. se confundían. Y claro, ya en época ya de Felipe IV, estas monedas siguieron circulando. Y ya, claro, o sea, una moneda hiper resellada, dices, coño, es que no sé ni lo que tengo aquí, ¿qué es esto? Claro, Felipe IV dijo, no, 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 vamos a dejarnos de leches y vamos a hacer aquí mi moneda. Ujú. Y es el primero, después de mucho tiempo, que introduce su perfil en el rostro. Hasta entonces estaba el castillo y el león, y el tío chulo dice, no, yo pongo aquí mi rostro. Y empezó a poner su rostro. Ya lo habían hecho, ya lo había dicho Enrique IV, ya lo habían hecho los emperadores romanos. Pero desde 1500, desde las acuñaciones a título póstumo de los reyes católicos hasta, hablo de moneda de cobre, Sí, hasta, sí, sí, sí. hasta Felipe IV, hasta 1660, no sale ni un rostro. Que yo sepa, no, es todo Sí, castillo y león. en moneda de Bellón no Menuda, hay, o sea, en menudo no hay rostros. no hay. Solamente desde Enrique Desde IV, los, eso es, de desde los Enrique cuartos IV y hasta ahora. ochavos a Sí, sí, nombre de sí, los sí. reyes católicos, bueno, incluso desde las blancas de los reyes católicos, porque en los excelentes sí que Sí, bueno, salen pero los reyes eso no es afrontados. no es de Bellón, eso no es de Bellón. Eso es, eso es. Ujú. Porque ya Sí, Enrique sí. IV utiliza, Enrique IV Porque es el último. Felipe II, Felipe III, Carlos I también tienen sus monedas, por ejemplo, en Cataluña, en Flandes creo que también tienen también su esto, pero no es Bellón, me parece que son A monedas de ver, sí, plata. Felipe II, por ejemplo, tienen, no sé si en Nápoles o en, Sí, sí, y también, luego están los también. que tienen de rostro. Pero hablando de moneda de cobre y de No, no, bellón, de cobre no, de de cobre no. cobre hasta Felipe IV, 1660, no, Ujú, ujú. que en realidad 1660 es un ensayo, 1661. Hasta 1660, bueno, 1660 para ser exactos, no hay rostro Ujú, en ujú. estas piezas. Bueno, además estas piezas de Felipe IV son muy graciosas. O sea, el busto que el busto que le hacen es gracioso. O sea, no es un busto muy esquemático, ¿no? Sí, De pero alguna fíjate que eran muy cabrones, porque ya Felipe IV, bueno, ya Carlos I gozaba del pronastismo, que era la enfermedad esta que tenía por, Sí. Mm, porque no tenía pureza de sangre, ¿no? Por la mezcla entre mm. congéneres y demás. Y Felipe IV lo tenía que pasar mal, o sea, por lo visto comía mal, no le cerraban bien los dientes. Y si tú le ves sale con la quijada y por eso yo creo que se dejaba barba. Disimulaba al hombre Sí, sí. esa Ujú. facción, sí, sí. Y es muy curioso porque es un rostro muy al estilo de Velázquez, si te das cuenta, con Sí. el bigote, el pelo. Y dependiendo de la fecha, a mí lo que me atrae mucho son las falsificaciones de época, porque hay cada esperpento que dices, hostia. Bueno, esa falsificación que te pasé para tu consultorio, Así, esa es muy graciosa, esa es muy gracioso. muy, sí, sí, esa es muy, o sea, no está mal hecha, es bonita ese busto, pero es gracioso, a mí me gusta incluso más Que el que original. el original, sí, 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 hay piezas, y luego hay piezas también, hay muchas rarezas. Hay una pieza, por ejemplo, esa no la tengo yo todavía. Estos miran a la derecha todos, menos en una ceca que hay una acuñación, una labra que mira a la izquierda. Que por cierto, ahí hay acuñaciones a martillos sí, 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 y sí. a martillo y labra a rodillo. Te has reído por lo de la izquierda, No, sí, cabronazo. no, pero que me hace gracia que de repente haya unos a la izquierda, tal, Sí, no sí, sé. hay una, porque Pe- a ver, fachas de época sí que hay mirando a la sí, izquierda. pero eso es porque se confundían en esa ceca o porque Puede, dijeron, venga, va, puede ser, vamos a... puede ser. Yo, a lo mejor por pragmática sí que decían, a ver si todas salen mirando a la derecha, ¿por qué será? Porque, oye, esto de las monedas, de Mm, mirar a la derecha o mirar a la izquierda, en estas épocas, ¿no? Cuando la diestra era algo bueno, la siniestra algo malo, ya en épocas antiguas, ¿no? mm, También, mm. ¿esto era algo simbólico? El hecho de que miraran hacia un lado o miraran hacia otro, ¿tú sabes?
No sé, No sé, igual Damián lo sabe, pero puede ser porque, bueno, si hablamos en esta época, en época romana, no tengo ni idea, pero puede ser por el tema de la religiosidad a partir de Carlos I, a la derecha del padre, puede ser que estén sí, sí, mirando. por eso que Y esto, luego, a partir de la Revolución Francesa, que es cuando surge ya la terminología de izquierda y de derechas, ¿no? ¿No? De eso sabes tú sí, más que yo. estaban colocados así en Eso es. el, sí, sí, Pues sí. a lo mejor ahí, que es en 1789, en época de Carlos IV, pues a lo mejor empezaron a coger esa simbología, porque si te das cuenta, José Napoleón, o es un poco a lo mejor para llevar la contraria a los muy cabrones, porque José Napoleón, cuando entra Pepe Botella y hacen también Sí, acuñaciones de 1609 a 1613, pero se tiene constancia solo que de 1610 hay acuñaciones, la de de 1609. 1809 de 1800, Sí, ¿no? perdón, Sí, sí, sí. 1809, gracias, a Mm. 1813, que se tiene constancia en 1810, creo. Pues esas acuñaciones sale mirando a la izquierda, los ocho maravedís, sale mirando a la Sí, sí, izquierda. Y dices, qué cabrón, ¿no? O sea, pues era para sí, seguro que era para diferenciarse, o sea, seguro dijo, no, no, este sale a la derecha, nosotros salimos a la izquierda. sí, Eso sí, sí, sí. seguro que tenía ese motivo, o sea, seguro. Que Sí, me era, vean a mí bien, porque si no me van a confundir con este Borbón. Yo quiero que saliera. claro, claro. Sí, No sí, sé sí, qué sí. rama sería esta gente. No lo No sé. A eran ver, Borbón. yo la moneda que tengo de Napoleón, ¿no? Esa que se parece mucho a de Napoleón, no de José, no de Pepe Botella, sino de Napoleón. Esa, o sea, del emperador, ¿no? Esa mira hacia la derecha, ¿vale? Hacia la derecha. Hacia la derecha, sí. Esa mira hacia la Pero derecha. claro, él estaba en su tierra. Sí, Pero José, claro, o sea, José Napoleón viene aquí y se encuentra que las acuñaciones miran a la derecha. Y seguro, porque sí, las sí, de sí. plata de José Napoleón miran a la izquierda A la también. izquierda, sí, sí, Y las de oro me efectivamente. supongo que igual. Entonces dijo, yo no, yo miro a la izquierda y os quito los escusones, las flores de lis en el escusón y os meto el águila imperial, que es lo que Sí, sí, hizo. sí. Sí, 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 Cambió sí, la sí. cruz de Don Pelayo por eso solo. Sí, sí. Curioso. Bueno, pues oye, Oscar, yo que hemos estado hora y media hablando, yo Joder. creo, sí, sí, yo creo que nos ha salido un programa bastante amplio con muchos conocimientos, también con muchas cosas que, bueno, pues quien lo vea, ¿no? Para buscar, para deducir, para estudiar un poco lo que estás diciendo. Y ha sido un programa bastante completo, divulgativo y interesante, por supuesto. Bueno, Oscar, pues eso, Bueno, pues Jesús. y hasta el siguiente programa, que será pronto, porque a ver si Vale. hablamos del Cargill Penny y eso, y encantado y buenas noches. Vale, gracias, Jesús, como siempre. Que duermas bien, ¿vale? Ya vamos Venga, hablando. venga, Venga. venga.